Libro tercero. El Concilio de las Edades. Capítulo 7. Primera parte. Nacida en los estertores de la era de los héroes. Isla-Nat fue una gran sucesora de la extraordinaria Derisbel, superándola en muchos aspectos, siendo la luz que Burceri necesitaba en la oscuridad. Fragmento del libro titulado Isla-Nat, la quinta dama dorada. Autor, Menian Analuel. Todos se levantaron aliviados puesto que era un tema demasiado denso, al contrario que en la cena, la comida fue servida en las habitaciones que cada invitado tenía asignado. Arian comió junto con sus compañeros de la compañía. Fue entonces cuando llegó Agnaruk y se presentó ante Arras y Arian. Ya había cumplido el castigo y estaba libre, aunque olía muy mal. Arras le ofreció al menos una camisa. El semiorco prometió no volver a meter la pata. Junto a él estaba Paulanna. Arian la reconoció. El semiorco les explicó la situación de la elfa y del castigo de Endich. Era algo muy irregular, pero aceptaron que Paulanna se quedara con ellos, aunque claro podía ser una espía de los elfos. Agnaruk respondió por ella, la vigilaría. Apenas hablaron de lo tratado en el concilio, tenían el tiempo justo para comer. Arian quedó en relatarles todo lo sucedido en la cena cuando tendrían mucho más tiempo para una explicación más pausada. Paulanna se quedó en una esquina examinando las pertenencias que le habían traído desde su barracón. 2000 años de vida y todo lo que tenía estaba dentro de una mochila. No tenía hambre, mientras observaba cómo el resto devoraba los ricos platos elfos. Tras la comida, Arian y el resto del grupo que podían acudir al concilio regresaron a la biblioteca para asistir a la sesión de la tarde. La reunión comenzó con incertidumbre. Era difícil asimilar la nueva amenaza de los demonios del abismo negro y lo peor, nadie estaba seguro de qué hacer para eliminar a estos demonios que amenazaban Sanaris. Hemos comprobado que los gritos de los devoradores de almas han debilitado la puerta negra. Ahora sabemos que debemos cerrarla puesto que de lo contrario saldrán los demonios del abismo negro. ¿Y qué podemos hacer para impedir que ocurra esto? Preguntó Arian, quien no se podía sacar de la cabeza que ella había provocado este problema. La sala se mantuvo en silencio, nadie estaba seguro de lo que se podía hacer. Anenko el sabio tomó la palabra como gran experto en la primera era y en las guerras demoníacas. Habrá que hacer lo mismo que se hizo en las guerras demoníacas y después el gran héroe Dermidiel antes de su caída, intentar cerrar la puerta. Pero tenemos la suerte de nuestro lado. Afortunadamente, gracias a la profecía de la reina Meriba se cita una fecha exacta, cuando vuelvan a cruzarse las dos lunas con el gran dios vigilando. Todo el mundo estaba atento a la disertación de Anenko, ya que lo que parecía para el evidente no lo era tanto para el resto. Las dos lunas, sabemos que se refiere a Ilta y Zaran y hace referencia a la conjunción que existe cuando las dos están llenas. El problema surge con las palabras, el gran dios vigilando. Y esto es curioso, puesto que es un término que solo fue usado por los elfos durante la primera era. Y se refiere a otra conjunción, formada por tres astros, el gran Susal el menor con Erion. Para los elfos de la primera edad significaba un día muy especial, creían que fue cuando el dios Lavei descendió a Sanaris y creó el Palacio de los Cielos. Pero con el paso del tiempo la importancia de la conjunción de el gran dios se fue olvidándose, ya que es muy poco frecuente. Ahora, gracias a esta deducción, sabemos que la profecía nos dice que tienen que producirse las dos conjunciones a la vez en el mismo día, algo sin duda extraordinario. Fedorus volvió a hablar dejando de nuevo a Anenko con la palabra en la boca. Gracias a los estudios de Anenko, en Tripulia nos pusimos a trabajar, consultando todos los tratados de astronomía que teníamos y hemos calculado que dentro de 9 meses se producirá esa conjunción que menciona la profecía y es más, el lugar donde será más visible es en la propia Itzomir. Ferdinand esbozó una sonrisa de victoria mientras señalaba con el dedo el lugar exacto donde se ubicaba la puerta negra. Ante el asombro de todos, estaba encantado por haber hecho que su público se impresionara ante sus palabras. No son malas noticias, al contrario que lo que le sucedió al rey Dermidiel. La energía por la conjunción hace que solo se necesite una joya para volver a fortalecer la barrera de la puerta negra. Por el contrario, no tenemos otra opción, ya que, si no se utiliza una joya, ese mismo día la puerta cederá. ¿No deberíamos preocuparnos? ¿La gran barrera no fue creada por los dioses para contener a los demonios?, preguntó el cónsul de Sazalea. Anenko sonrió y luego miró a Ferdinand, que tenía una expresión más seria. Nadie recordaba lo que había sucedido en las guerras demoníacas. Ferdinand respondió de manera escueta.
La Gran Muralla no se creó para contener a los demonios, su función es evitar que los habitantes de Sanaris accedan al interior de Ixomir. Todos se quedaron en silencio ante las últimas palabras del mago. El gran rey Amistral se levantó de nuevo de su silla. Había tomado una decisión. Este concilio tiene como misión ir hasta Ixomir, cruzar la muralla de los dioses y llegar hasta la Puerta Negra el día de la conjunción. Debemos restaurar la barrera y si no se puede, debemos derrotar a los demonios cuando salgan. Y luego cerrar la puerta para así acabar con la amenaza que suponen para todos. Necesitamos a los más grandes guerreros de Sanaris. Exclamó Gabla Lambaria, algo que no era muy habitual en ella. De nuevo los murmullos se alzaron en el concilio, la misión era un suicidio, ya solo llegar a Ixomir suponía un riesgo. Ferdinand alzó la mano para calmar los ánimos, parecía que tenía una idea en mente. Propongo una idea, ahora acabaremos la reunión. Que todos los reinos reflexionen que pueden aportar al concilio y propongan a sus mejores guerreros y se lo comuniquen al gran rey. Mañana, sus majestades y yo nos reuniremos y definiremos quiénes de todos los candidatos propuestos serán los que formarán parte de la expedición que partirá hacia Ixomir. En medio de un gran alboroto se dio por concluida la reunión del concilio, todo el mundo estaba impresionado, no se imaginaban la trascendencia del problema. El regreso de los demonios era inminente a Sanaris y ahora debían derrotarlos. Arian se quedó sentada sin reaccionar, Ferdinand fue a animarla. Nadie te culpa, nadie sabía nada de las implicaciones de lo sucedido en Tripulia, en tal caso el principal culpable fue Fedorus, él fue quien invocó al devorador de almas. Pero estas palabras no le servían de consuelo, ella además había acabado con la maldición de Turkaymak, lo que a todas luces según la profecía de la reina era otra de las condiciones para la llegada de los demonios. 2 acciones suyas habían provocado esta gran crisis. Arras fue a abrazarla, mientras Cus continuaba sentado escribiendo todo lo que habían mencionado en el concilio, copiaba los mapas de una manera tan exacta como podía, mientras Gosburg estaba a su lado fumando un cigarro. Es muy interesante, todo lo que han contado, comentó el mago. Sí, pero no han dicho toda la verdad. Y el Denge salió de la biblioteca. Cada embajada se fue directa a sus aposentos. Sería una noche muy larga ya que cada una debía proponer a sus candidatos para la expedición del concilio.